una vez más de esta forma tan dinámica de estudiar la palabra. Deciros que estudiar la palabra, pues a veces es todo un reto, no es tarea fácil, porque vamos a estudiar nada más y nada menos que el libro de Dios. Entonces, no es tarea fácil querer acercarse a la palabra de Dios. Pues no lo veamos como un culto más, porque no lo es. Es un culto distinto, donde el Señor nos va a hablar por la palabra y nos va a enseñar a intentar conocer casi nada al Espíritu Santo. Amén. Ya sabéis que los estudios de la palabra pues, son distintos a los mensajes. Los mensajes de la palabra pues, son más devocionales, se grita más, se chilla menos, más aplicativos, pero lo importante de esta tarde es que tú y yo salgamos con un tema en el corazón. Amén. Con un tema en la mente, para luego llevarlo a práctica en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estudiar, sé que estáis estudiando acerca del Espíritu Santo, compartí el Aarón. No os preocupéis que yo 30, 35, yo creo que lo acabo. ¿Vale? Si os surge alguna pregunta mientras estoy hablando, yo soy de casa, no tengáis conmigo protocolos. Explícalo mejor, o esto, o lo otro, claro, tocante al tema. Si me vais a preguntar del arrebatamiento, pues me preguntáis luego, ¿vale? Vamos a hablar acerca de si somos templo del Espíritu Santo. Dice en Juan 20, os aconsejo que más al estudiar la palabra que traigáis Biblias, ¿vale? O que las encendáis en el móvil para abrirla, ¿vale? Dice en Juan 20, versículo 19, 22. Juan 20, versículo 19, 22. Dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, atención, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. Que Dios lo bendiga a través de la palabra. Amén. Bueno, la primera pregunta es: ¿somos templos del Espíritu Santo? Tan importante, hermanos, creer esto, porque la Biblia hay que leerla, José, pero hay que creerla. Amén. Y hay que vivirla. Dice en el verso que hemos leído, Juan 20, 22, recibid el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo no fue recibido, luego voy a hablar sobre esto, pero entro ya un poquito en contexto. El Espíritu Santo no fue recibido en el Pentecostés, fue recibido en Juan 20, el verso que hemos leído. En el Pentecostés fue la manifestación del Espíritu Santo. No es lo mismo recibir a manifestar. Lo traslado de una manera todavía más fácil para hacerme entender. No es lo mismo, hermano mío, no es lo mismo decir, hacer un contrato con un jugador a mostrar al jugador, ¿verdad? No es lo mismo hacer un contrato con Cristiano Ronaldo a presentar a Cristiano Ronaldo delante de Santiago Bernabéu. Entonces, una cosa fue la firma, cuando fueron templos, cuando lo recibieron, y otra cosa fue la manifestación. Ahora bien, vamos a ver la diferencia que he puesto aquí del Antiguo Testamento y del Nuevo, ¿vale? Ya sabéis que siempre se ha dicho que el Espíritu Santo venía, que se iba, que volvía. El Espíritu Santo ni viene ni se va porque es omnipresente y está en todos los lugares. Amén. No es que el Antiguo venía. ¿A dónde venía? Si su inmensidad lo llena todo. Si dice en el Salmo 119, en el 39, perdón, si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si hicieren en mi casa, en el infierno, ahí tú estás. Si tomare las alas del alma y me iría al extremo del mar, tu mano me guiará. Si quisiera esconderme, lo mismo es la luz que las tinieblas para ti. Entonces, claro, el Espíritu Santo ni puede ir ni puede volver. Otra cosa es que se manifieste o no. Amén. Mirad, normalmente
había diferentes ministerios en el Antiguo Testamento por el cual el Espíritu Santo se manifestaba. Era juez, podemos tomar por ejemplo Sansón, Jueces 14, el profeta Micaías, Micaías 3:8, el sacerdote Ezequiel, Ezequiel 11:5, por ejemplo el rey Saúl, 1 de Samuel 11:6. Esos 4 ministerios eran normalmente juez, rey, profeta y sacerdote. Esos 4 ministerios eran los que Dios utilizaba para liderar al pueblo de Israel. Pero luego había otras personas que no tenían esos ministerios, pero también eran usados por Dios para diferentes batallas, para diferentes momentos y circunstancias. Por ejemplo, el inventor de Éxodo 31, 2 y 3 fue capacitado por el Espíritu para poder hacer muebles del tabernáculo. Si no era profeta, no era sacerdote, era inventor de muebles. Por ejemplo, los mensajeros de Saúl fueron enviados y Dios los utilizó para dar la noticia. El capitán Amisaí para una batalla, 1 de Crónicas 12, 18. Había personas que eran utilizadas por el Espíritu Santo para un momento, pero con otras estaba el Espíritu Santo continuamente. Amén. Quiero hacer una aclaración. No es lo mismo comunión que utilidad. En el Antiguo Testamento había personas que eran utilizadas y otras tenían comunión. Templos no, comunión. Por ejemplo, Moisés tenía mucho más comunión que yo con Dios. Una vez estuvo 40 días seguidos, dice la Biblia, sin comer y sin beber en el monte del Sinaí. Bajó y su rostro resplandecía. A mí nunca me ha pasado eso, a no ser que me eche una crema de esas brillantes. ¿Por qué? Porque no tengo tanta comunión. Puedo orar 1 hora, puedo orar 2, puedo orar 10 minutos, puedo orar 3 horas, pero no hacerlo como Moisés. En cuanto a comunión, Moisés tenía más que nosotros. En cuanto al templo, luego lo explicaré, es distinto. Mirad, David dijo acerca de la comunión, Salmo 25:14, dijo: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La batalla de Goliat fue un claro ejemplo de que por qué David tenía comunión. Porque en un capítulo antes dice la Biblia, cuando lo unge Samuel como profeta, lo unge y dice: y el Espíritu Santo de ese momento hacia adelante estuvo con David todos los días. ¿Os habéis dado de cuenta que la batalla de Goliat no dice y el Espíritu vino sobre David? No lo dice. Por ejemplo, con Sansón sí lo dice, ¿no? O con Gedeón. ¿Por qué dice que no vino sobre él? Porque David tenía una comunión íntima con el Señor ya, y ya fue ungido un capítulo antes por el Espíritu de Dios. Entonces ya obraba como ungido y como una persona que tenía comunión con el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Amén. José es un claro ejemplo. Génesis 39:2 y 39:21 dice: Jehová estaba con José. Así lo dice la Biblia cuando estaba en diferentes momentos de la cárcel. ¿Cómo puede estar con él? Con es comunión. Vemos también, por ejemplo, Moisés, dice en Éxodo 33:11. Mirad qué verso, Este verso a mí me fascina. Y hablaba Jehová, no Moisés a Jehová, atención ahora, quedaros con estas frases. Y hablaba Jehová con Moisés cara a cara, como si otro compañero se tratase. Porque Moisés que hable con Dios es normal. ¿Quién no habla con Dios? Todos hablamos con Dios. Mi alma te alaba, gloria a tu nombre, te necesito, vengo delante de ti. Pero quien hablaba era Dios y Moisés escuchando. Y ahora, ¿cómo hablas, pastor? Dios te bendiga. Dice la Biblia, mira qué símbolo le pone. Mira cómo lo especifica. Dice, cara a cara, como si con tu amigo hablases. ¿Imaginas a Dios como amigo hablando con Moisés? Moisés, dile a mi pueblo esto, dile la ley de la mentira, dile la ley de la crítica, de la maldición, de no matarás, no hurtarás, no tendrás odio, no tendrás rencillas. Amén. Moisés escuchando. Y Moisés, gloria a tu nombre, tú eres el santo de Israel. Pues eso es lo que tenían ellos, tenían una comunión tremenda. Amén. Elías en 1 Reyes 17:1 y 1 Reyes 18:15 dice esta versión: vive Jehová en cuya presencia estoy. No dijo vino sobre mí, ¿por qué? Porque estaba con él. Eliseo, 2 de Reyes 3:14, también vuelve a decir la misma expresión, vive en cuya presencia estoy. Pero estás hablando del antiguo, vamos al nuevo. Vamos a ver cómo había personas que gozaban de la comunión del Espíritu Santo. Un hombre anciano ya, dice Simeón, se llamaba este hombre. Lucas 2:25 dice: he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Amén. Aquí también habla de sobre, que luego lo voy a explicar. El Espíritu Santo le provocó a ir a ese lugar, comunión, y estaba sobre él. ¿Por qué? Porque le hizo entender que antes de que vería muerte, vería al ungido, al Mesías. Amén.
Los discípulos, Juan 14:17, este verso es específico. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. ¿Ves? Amén. Comunión, con, desde fuera. Ahora, los profetas profetizaron de que un día, vamos al siguiente eslabón dentro del mismo tema, los profetas profetizaron de que un día seríamos templos del Espíritu Santo. Dice en Joel 2:28, y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ya no es solamente sobre los 4 ministerios como hemos dicho, haré sobre toda la carne. Amén. Y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Dice en Isaías 28:11, porque en lengua de tartamudo y en extraña lengua hablaré a este pueblo, hablando de las lenguas del espíritu. Ezequiel 11:19-20, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos, y los cumplan y me sean por pueblo y yo les sea a ellos por Dios. Lucas 3:16, respondiendo Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero vendrá uno, el cual os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Juan 7:37-39, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de viva. Y atención lo que dice ahora, y esto les dijo del Espíritu que habían recibido porque todavía Cristo no había sido resucitado. ¿Por qué todavía no podían ser templos del Espíritu Santo? Porque todavía Cristo no había muerto por nadie. Al morir Cristo por las personas aceptan el Evangelio, reciben de su gracia, el Espíritu Santo hace morada de ellos y el Espíritu Santo les aplica la sangre de Cristo para ser perdonados. Y en ese instante pueden ser templos del Espíritu. Lo que dice en 1 de Pedro que podemos ser participantes de la naturaleza de Dios. ¿Por medio de quién? Por medio del sacrificio que hizo Cristo, y ese sacrificio te lo aplica el Espíritu Santo. Y ahora, estando limpios por dentro, a través de su sangre, podemos ser templos. Amén. Amén. Dice en Juan 14:17, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conoceréis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Diferencia, ¿ves? Mora con vosotros, comunión, y estará en vosotros, templo. Amén. ¿Veis la diferencia? Amén. Dice en Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré al Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 16:7-8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Esto es fuerte. El mejor pastor de todos los tiempos, evangelista, maestro, profeta enviado por Dios, el mejor en todo. Dice que es necesario que se vaya. Además, ¿por quién va a venir? ¿A reemplazarte? ¿Quién va a venir a sustituirte? Lo tiene difícil el que viene, a no ser que el que venga es igual que él, pero sin ser. Amén. Dice, porque si no me fuere el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando lo reciben, en el verso que hemos leído, Juan 20:22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Pero ahora dice que promete que venga sobre ellos. Dice, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Vamos a ver, hermanos, ahora todas estas profecías, cómo se van cumpliendo, una a una en el Pentecostés. Seguir con la atención que estáis, porque si ahora perdemos el hilo, no nos enteramos, ¿vale? Vamos a ver cómo el Pentecostés fue determinante para todas las profecías del Antiguo que se cumplían en el Nuevo. Gloria. ¿Hasta ahora bien? ¿Alguna pregunta? Vale. Ya sabéis, el Pentecostés, no voy a leer esos versículos para ir a los demás. Vamos a ver cómo poco a poco se van cumpliendo. Mirad, en Hechos 2:38 se cumple Joel 2:28, porque profetizó que se derramaría el Espíritu Santo sobre toda carne, y recibieron 3.000 personas que no eran ministerios públicos el don del Espíritu Santo.
En Hechos 2.4 se cumple Isaías 28.11, porque dijo que hablaría en lenguas extrañas, y los discípulos recibieron el hablar en otras lenguas. En Hechos 2.41-42 se cumple Ezequiel 11.19-20, que dijo que tendrían un corazón de carne para que guardasen sus ordenanzas, y los que se entregaron fueron bautizados y perseveraron en la doctrina de Cristo. En Hechos 2.3 se cumple Lucas 3.16. Juan el Bautista dijo que serían derramados en el Espíritu Santo, y fueron bautizados en lenguas de fuego de parte del Espíritu. Hechos 2.32 al 33 se cumple Juan 7.38, que dice: cuando Cristo resucitaría, vendría el Espíritu Santo, y por eso Pedro predicó que a este Jesús Dios lo resucitó y lo ha exaltado a su diestra. En Hechos 2.4 se cumple Juan 14.17. Jesús le dijo que el Espíritu Santo ya no estaría con ellos, sino que estaría en ellos. Y aunque ya eran templos del Espíritu desde Juan 20.22, fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Hechos 2.22 se cumple Juan 15.26. Jesús dijo: el Espíritu de verdad dará testimonio acerca de mí, y el Espíritu Santo capacitó a Pedro para predicar de Jesús sobre su ministerio, sacrificio, resurrección y exaltación. Hechos 2.41 al 43 se cumple Juan 16.7 al 8. Dijo Jesús que el Espíritu Santo convencería de pecado, justicia y juicio. Y al oír la palabra de Pedro respaldado por el Espíritu Santo, muchas almas se arrepintieron al Señor. Amén. Hechos 2.43 al 45 se cumple Hechos 1.8. Jesús dijo a sus discípulos que iban a recibir poder cuando vendría el Espíritu Santo sobre ellos. Y 3.000 personas aceptaron al Señor, y un gran temor cayó por las señales que hacían los apóstoles, viendo las maravillas de Dios. Ahora, versos que afirman en el Nuevo Testamento que somos templo del Espíritu Santo. Usted y yo no somos sacerdotes, ni somos de los de Leví, ni cumplimos los requisitos sacerdotales. No tendríamos por qué experimentar tanta gloria, porque bajo el Antiguo Testamento tú y yo somos gentiles, estamos separados del pueblo de Israel, pero Cristo en su gracia, con sus tentáculos de amor, fue poco a poco abanicando y agraciando a todo el mundo. Pues Jesús dijo: si yo fuese levantado, a todos atraeré a mí. Amén. Y el que se quedó sin atractivo atrajo a todo el mundo por su amor. Amén. Amén. Gálatas 4:4 al 6 dice: pero cuando viene el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Veis? Ahora ya hemos sido perdonados, somos hijos de Dios. Y ahora dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Amén. Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera de Corintios 6:18. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No sé si te habla esto, pero tú no eres de ti mismo. Entérate de esto. Tú no eres de ti misma, tú no mandas en ti, tú no mandas en ti. Tú eres del Espíritu Santo. Amén. Tú ya no eres propiedad de nadie. El Espíritu Santo te ha sellado con el sacrificio que Cristo hizo. Cristo te compró para que su Espíritu te gobierne. Amén. Lo vuelvo a decir. Cristo te compró para que su Espíritu te gobierne. Amén. Mirad, cuando alguien quiere decir una cosa fuerte, siempre normalmente empeña su palabra. Aunque la Biblia dice que el sí sea sí y el no sea no, y es suficiente. Mucho menos poner al Señor en baldes y poner el nombre de Dios, Somos suficientes personas como hombres y como cristianos para decir sí, se acabó. Delante de 1000 hombres y se acabó. Y no decir nada más. Pero mirad, cuando Dios quiere enseñar una verdad tan grande, al hombre, Ismael, se le funden los plomos y tiene que poner algo de empeño para que se lo crean. Mirad, qué versos. Santiago 4:5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? ¿A quién pone por testimonio el Señor, el Espíritu Santo? A la Escritura, a todo el Antiguo Testamento, a todos los profetas: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Habacuc, a David, a Abraham, Isaac, a todos del Antiguo Testamento los pone como empeño en su palabra, para decir que es verdad, que el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Amén. ¿Cuántos de aquí anhelan al Espíritu Santo? Aleluya. Digan amén. Amén. Lo fuerte de este verso no es que yo lo anhele, es normal. Yo soy pobre, él es rico. Yo soy una chabola, él es un palacio. Él es bueno, yo soy malo. Él es blanco, yo soy negro. ¿Se entiende? Amén. Lo fuerte de aquí es que el Espíritu Santo te anhela a ti, Qué bueno. aunque tú a veces no lo anheles. Amén. No sé si te habrá pasado a ti. Luego oro. Ay, Padre.
Ese logro se convierte en 5 años y medio. Voy a presentar el día, Señor. Te llaman, corre que tienes que ir. Venga, no has presentado el día. Vas así con el coche, con alguna musiquita, Señor, mi alma estaba. Una llamada, bendigo tu nombre. Entras a trabajar. En trabajar no puedes porque estás liado. Sales y el Espíritu Santo dice, venga, ahora después de la comida se va a poner a orar. Estamos cansos, como buenos cristianos decimos en Salmo 4:8, en paz me acostaré y así mismo dormiré, y nos llevamos una siesta evangélica. Nos levantamos, corre que son las 6:15, al culto. Y el Espíritu Santo, venga, que va a orar en el culto. En el culto vienen los hijos, vienen las hijas, te dan guerra. Tienes que salir afuera porque está el coche mal aparcado. Una llamada, un WhatsApp, una notificación. El Espíritu Santo, no, que después de la cena mi hijo ora. Después de la cena mi hijo ora. Y después de la cena su hijo se ha vuelto a ver. Pero sin embargo el Espíritu Santo entra en este sentido, que es templo de ti. Porque a veces los que llevamos las oraciones, para motivar al pueblo pastor decimos, busca a Dios. Búscalo. ¿Dónde lo busco? ¿A dónde? ¿A Francia? ¿Italia? El Espíritu Santo está en mi vida. Amén. ¿Se entiende por qué lo decimos de busca a Dios, venga a ti? ¿No? ¿Se entiende? Pero el Espíritu Santo está contigo y el Espíritu Santo vive contigo. Amén. Y te anhela todos los días de tu vida. Cuidado, que hay días muy buenos y otros que no son tan buenos. Hay días que son blancos, grises oscuros y negros. Y tenemos que entender que el Espíritu Santo me anhela cuando soy fuerte, pero también cuando soy débil. Amén. Cuando oro y cuando peco. Esto me funde los plomos. Cuando estoy cerca, pero también cuando no quiero estar. Cuando voy rápidamente a abrazarlo, pero también cuando me alejo. Cuando me escondo. Cuando no cojo las llamadas al líder. Cuando no cojo las llamadas al pastor. Cuando me hago el lobby. Cuando me hago el disimulado. El Espíritu Santo está ahí conmigo todos los días. Amén. En todos los momentos. Diciendo yo te amo. ¿Sabes lo que es anhelar celosamente? Significa que te quiere y no quiere compartirte con nadie. Amén. El diablo es así. El diablo da fatiga. El diablo no tiene personalidad. El diablo no le importa compartirte con las demás personas, contarte que estés un rato con él. ¿Has indicado? Sin embargo, Dios no. Dios te quiere por entero. Amén. O lo tienes a Él como un todo, o lo tienes como nada. El Espíritu Santo no es un rato de culto, no es de 7 a 8, no es un rato de estudio, no es ir a una convención, no es a escuchar en la moralilla, estos grandes hombres, que Dios los bendiga. El Espíritu Santo es una relación. Religiones hay 5.000, ¿cuál es la verdadera? Saber. Por eso nosotros no predicamos una religión, predicamos una relación. Amén. Con el dulce Espíritu Santo. Amén. Por eso el apóstol Juan en la epístola de Juan al finalizar dice, el amor de Dios, ¿por qué amor? De tal manera amó Dios al mundo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es gracia la que nos ha perdonado, y la comunión del Espíritu Santo. Amén. Le costó tanto al Padre y al Hijo tener una comunión contigo, que Él tuvo que enviar a su Hijo y su Hijo tuvo que morir para que tú tengas una comunión con Él. Amén. ¿Se ha entendido? Amén. Valora lo que el Espíritu Santo ha hecho en ti. Amén. Valora todo lo que ha costado al Hijo que tendría su Espíritu dentro de ti. Porque tú eres templo del Espíritu Santo. Amén. Los que estén entendiendo la palabra digan amén. Amén. Vamos al siguiente punto y es ¿cómo nos capacita el Espíritu Santo? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Capacitar es cómo te ayuda, cómo te usa, o cómo te fortalece, o cómo te bendice. Mirad, vamos a hacer diferencias, hemos apuntado ahí, entre templo lleno y sobre. Templo del Espíritu, lleno del Espíritu y el Espíritu sobre ti. Cuando decimos templo, esto canta la salvación. En el momento que aceptamos a Cristo, pues somos salvos. Cuando decimos llenos, esto canta la santificación. El Espíritu Santo nos llena con su amor, con su poder, con su autoridad, con su fuerza, para poder tener dominio sobre las tentaciones y parecernos más a Cristo. Pero cuando decimos sobre, es cuando el Espíritu Santo toma a una persona, lo unge en un ministerio, en un llamado, en el coro, en la alabanza, para ser intercesor, para ser evangelista a la calle, para dar estudios, para el don que tengas, porque todos tenemos de aquí, tenemos que tener un don. ¿Sabes por qué? El primero es el don de la salvación, pero el segundo también, el Espíritu Santo, ¿cómo se mueve dentro de la Iglesia? Por los dones del Espíritu. Esto no se mueve por capacidad humana, esto se mueve por dones del Espíritu, por ministerios, por llamados, por dones, por gracia que Dios hace. Entonces Dios siempre te va a querer utilizar de una manera o de otra. Claro, igual no te utiliza ya cara aquí, igual te utiliza intercediendo por los que suben aquí. Y tu don y tu llamado es interceder, y el tuyo cantar, y el tuyo ayudar. Mirad, hay un gordico de Logroño, que todos los conocemos, es la persona que más he visto ayudar en toda mi vida. ¿Por qué? Porque creo firmemente que tiene uno de los dones que aparece en Romanos, el don de ayuda. Porque yo ayudo, pero a veces me cuesta, nada.
Qué bien. ¿Eh? ¿Por qué? Porque tiene ese don y se siente realizado en eso. Amén. Vale. Cuando vamos a hacer esta pequeña diferencia, ¿vale? Templo del Espíritu, Efesios 1:13. En él, hablando de Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, ¿ves? Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ya le dice, ¿para qué? Para el día de la redención. Amén. El Espíritu Santo está sobre ti, te sella, te capacita, Amén. y si tú no rompes ese sello, tranquilo, que el Espíritu Santo te lleva a buen puerto, Amén. al día de la redención, Amén. Amén. al día que subamos al cielo. Amén. Ahora, llenos del Espíritu, es otro tema, es sobre la santificación. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué pone este ejemplo acerca de la llenura y el vino? ¿Habrá cosas más opuestas que el vino y, por ejemplo, la oración? Son cosas opuestas, ¿no? ¿Por qué pone este ejemplo? Porque el apóstol Pablo quiso poner una comparación. Si tú te emborrachas de vino, no tienes paz y no tienes cordura, porque el vino crea unos efectos en ti que te hacen perder quién eres tú. Por eso el que es serio, tímido y vergonzoso, le entra el espíritu del vino, el amoroso, el cariñoso, el que besa, el que te quiero, primo para aquí, primo para allá. ¿Por qué? Porque cambia su conducta. Entonces el Espíritu Santo dice, no os llenéis de vino porque cambia vuestra manera de ser, pero con unos principios malos. Sin embargo, yo os cambio de manera de ser siendo cuerdos. Por eso dice, no os embriaguéis con vino, el cual hay disolución. No os embriaguéis con vino porque si os emborracháis no tenéis paz. Antes bien, sed llenos del Espíritu para que tengáis paz. Amén. ¿Ves? Y al ser lleno del Espíritu tu carácter cambia, ¿pero a qué? A parecerte a Cristo. Vale. ¿Está quedado claro esto? Amén. Entramos en el siguiente, el Espíritu Santo sobre mí. Porque esto no es solamente en el Antiguo Testamento. ¿Vale? Esto también es en el Nuevo, esto también es en ti. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder. Aquí ya hemos hablado de Juan 20, ¿eh? Ya lo tenían. El versículo que hemos iniciado, Juan 20, y soplando recibieron el Espíritu, ya eran templos del Espíritu. Pero ahora, sin embargo, dice en los versos después, Hechos 1:8, pero recibiréis poder. ¿Acaso no tenían el Espíritu? Sí, pero todavía no habían sido investidos de poder para el ministerio que Dios les había preparado. Por eso dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿ves? Sobre, ¿ves la diferencia? ¿Y cuál es el resultado? Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último del mundo. Amén. ¿Por qué aún no habían sido testigos? Porque hemos leído el verso que estaban encerrados por miedo a los judíos. ¿Me explico? Pero en el momento que Dios los unge de poder, el apóstol Pedro dice, vosotros crucificasteis al que era el Mesías, delante de todo Israel. ¿Por qué? Porque no habían sido investidos de poder. Porque, hermanos, esto tenemos que tenerlo claro. Tenemos que tenerlo claro. Esto no se trata de mí ni de ti, se trata del Espíritu Santo. Amén. Amén. Una de mis oraciones últimamente que hago, pastor, en todo lo que hago en mi vida, Señor, le digo, Señor, hazlo todo tú y llévatelo todo tú. Porque tú lo haces. Amén. Entonces no depende de mí. Es que no, es que ahora llevo ya 16 años predicando. Es que soy predicador, es que ahora predico bien, es que ahora tengo mensajes. Como el Espíritu Santo en esta tarde no me capacite, ¿sabe lo que voy a hacer? Ruido. Amén. Pero si el Espíritu Santo ve que soy fiel al texto de la palabra, comparto la palabra con amor, y Él en su misericordia, porque os ama mucho a vosotros, no a mí, y derrama su amor y su misericordia, pues nos hará bien. Amén. Amén. Porque esto todo se trata de Él. Se trata de que sea templo del Espíritu, lleno del Espíritu, una vida de santidad, y rogando que Dios me unja en ese día, Amén. por amor a su pueblo. Amén. ¿Se ha entendido la palabra? Amén. ¿Alguna pregunta sobre esto? Vale, pues vamos al siguiente tema. ¿Cómo nos capacita? Fueron llenos y ungidos por el Espíritu. Vamos a ver cómo los discípulos reciben todo de parte del Espíritu Santo. Fueron llenos y ungidos por el Espíritu. Hechos 2, 3 y 4. Los capacitó con su poder. Hechos 1, 8. Los ayudaba, esta es buena, a conocer más a Jesús. Amén. Porque los discípulos tenían duda de si era Dios todavía. Es más, en la ascensión, cuando Cristo ya ha resucitado, pastor, ha estado 50 días mostrándose con ellos, ¿no? Ha cumplido lo que había dicho, ha cumplido lo que había oído. El Hijo del Hombre, que aparece en Ezequiel, que era un título de Dios, de Cristo, lo ha dicho, lo han visto. Ha dicho que iba a resucitar el tercer día, ha resucitado.
Pues dice la Biblia que antes de encender Cristo dice, y algunos adoraban pero dudaban. ¿De qué era el Mesías? No, de qué era Dios, claro. Tú y yo tenemos al Señor como Dios. Amén. ¿No? Pero mirad este ejemplo, ¿ahora cuántos años tienes? 26. Imaginaros ahora que el Aarón va creciendo y tiene 33. Y ahora de repente dice, yo soy el Hijo del Hombre, el que está profetizado en Ezequiel. Abre el rollo y dice, el Espíritu de Dios ha venido sobre mí y he venido a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los presos y a sanar al quebrantado. Esta profecía que siempre habéis oído y siempre habéis al Mesías, sí, y al Señor, sí, yo soy. Niño, ¿qué habíamos hecho todos? ¡Crucifícalo! ¿Por qué? Porque no podemos ir, nosotros no podemos traer la Biblia aquí. Nosotros tenemos que ir al tiempo de la Biblia y entender lo que ellos entendían. Amén. Les era muy fuerte creer que Jesús, un carpintero de 33 años, que se había criado con ellos, era Dios. Amén. ¿Se entiende? Amén. Por eso, cuando el apóstol Pedro dice, bienaventurado eres tú, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre. ¿Por qué dijo esto? Porque el apóstol Pedro, mediante el Espíritu Santo, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo ha reconocido como Mesías y como Dios. Claro, el apóstol Pedro sabía que Jesús era un carpintero y estaba criado como él. No podía recibir esa revelación. Harto era que lo posicionaban como Mesías, pero no en ese instante como Dios. Pero fue el apóstol Pedro recibido de parte del Espíritu Santo, inspirado, para que creyese que él era Dios. Les guiaba en las escrituras del Antiguo Testamento, Juan 16, 13. Les enseñaba revelaciones escriturales y les recordaba las palabras de Jesús en el presente, Juan 14, 26. Fueron inspirados por el Espíritu, segunda de Pedro 2, 20 al 21. Predicaban, esta es buena, por el Espíritu. Amén. Hechos 4, 31. El Espíritu les indicaba qué hablar delante de los gobernantes y perseguidores. Lucas 22, 11 a 12. La Biblia fue escrito, todos los relatos de los apóstoles, ¿cómo fue escrito el libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí hemos visto que el Espíritu Santo les ayudaba a conocer a Jesús, que les revelaba las Escrituras, que los inspiraba, que les ayudaba a predicar, que les ayudaba a orar. Por lo tanto, este libro verdaderamente, para mi humilde opinión, no se tenía que haber llamado los Hechos de los Apóstoles, se tenía que haber llamado los Hechos del Espíritu Santo. Amén. Porque el Espíritu Santo es lo que hacía todo a través de los apóstoles. Amén. Si los apóstoles fueron conocidos fue porque el Espíritu Santo los ungió, les invistió de poder y habló a las personas. Amén. Y aquí tengo que decir que si algo hacemos es por el Espíritu. Amén. Sé feliz con lo que Dios te da. No sé por qué lo voy a decir, pero te lo voy a decir. Sé feliz con lo que Dios te ha dado, con la medida que tienes y la fe que te ha regalado. Es que yo quiero ser así, yo quiero ser asá. Crece en Dios. Yo no digo que no tengas metas, ten sueños. Quiere crecer en oración, en Biblia, en estudio, en ayuno, en ser usado, en conocer un don, un ministerio. Enciérrate en la habitación, ora, golpea, clama, suplica, vive para el Señor. Pero si el Señor te ha dado un 3 y tú sueñas con un 30, tranquilo. Da lo que tienes, disfruta con ello y no te compares a nadie. Amén. Vuelvo a decir, Luis, yo estas frases que un día mi Odín me dijo cuando era ensayador. Da lo que tienes, disfruta con ello y no te compares a nadie. Da lo que tienes y disfruta. Amén. Descansa, siembra lo que Dios te ha regalado, confiando no en ti, sino en la semilla que Dios te ha dado. Amén. Y descansa y goza, porque el Espíritu Santo te quiere usar, pero según Él quiera. Por ejemplo, ahora yo, José, quiero ser apóstol a las naciones. No me quedo con España, a las naciones. Y Dios me quiere, por ejemplo, pues en mi iglesia como obrero predicar una vez al mes y hacer bien a mis hermanos. Pero yo quiero ser apóstol, chico. Yo quiero ser apóstol y no hay quien me mueva. Pues está bien tu deseo, que el canelo obispado buena cosa desea, pero hay que buscar el qué, la voluntad de Dios. Por eso dice un verso de los Salmos, dice, el hacer tu voluntad me ha hecho el bien. ¿Quién sabe los monstruos que hay si yo fuese apóstol que me van a hacer caer o tropezar? Pero sin embargo, soy un obrerico raso que estoy predicando y haciendo bien a mis hermanos. Dios me utiliza, puedo predicar a uno, puedo predicar a otro, y si me voy al cielo, salvo a unos cuantos. Yo eso es lo que me llevo y el Señor me deja disfrutar. Sé feliz con lo que Dios te da. Amén. Y por último, 2-3 minutos, o 5, no llegaré a más. Hemos dicho cómo nos capacita, pero ahora vamos a hablar cómo nos santifica el Espíritu Santo. Porque Él ha venido, dice la Biblia, si yo me fuese os enviaré al Espíritu Santo
el cual convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, justicia y juicio. Uno de los trabajos del Espíritu Santo es convencerte a ti, convencerte a mí y convencer al mundo de los pecadores que somos. ¿Se puede apagar la calefacción un poco, por favor? Sí. Es que hay un fuego aquí bastante amplio, ¿eh? Amén. El Espíritu Santo, el trabajo que tiene Él es decirte esto: lo bueno que eres, lo malo que eres tú y lo bueno que es su hijo. Y lo que necesitas a ti. Amén. Yo me miro en un espejo, por ejemplo, voy a hacer un modo, me pongo yo para no meter a nadie. Jaime, creo que tengo 2 metros, que soy rubio, que soy ojos azules, que tengo una melena para aquí. Y la verdad es que soy un hombre apañado. ¿Eh? El Espíritu Santo quiere hacerte entender que eres un hombre apañado y que no eres tan guapo como crees, ni tan bueno ni tan buena persona, ni que tienes tantos principios, ni tanta... Tranquilo, que has pecado como yo. Pero mira qué verso, dice en Santiago, que aquel que ve su rostro en un espejo, como es olvidador, olvidadizo, se olvida de su rostro natural. ¿Sabes cómo me voy yo a la calle? Creyendo que mido 2 metros, que soy rubio, que soy azul. Aunque el espejo me ha dicho que soy apañado, yo sigo con la mía. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Atención ahora. El Espíritu Santo va a intentar por todos los medios que te aparezcas a Jesús. Amén. Porque Él no quiere en las iglesias más benjamines, ni más arones. Quiere más Jesús. Amén. El Espíritu Santo va a hacer formar en ti el carácter de Cristo. Claro, dentro de aquí hay un volcán. No sé tú, pero a mí me salen a veces reacciones, historias que Dios me libre. Y digo, además, pues es que llevo ya... De 2009 me entregué hasta ahora, pues 19 años. No, 19 años, ¿no? 17. Voy a hacer ahora en marzo. 17 años en el Señor. Y digo, además, ¿pero qué pasa? Qué chulas, qué forma, qué... Además, parece que... Como estoy como el primer día, claro, porque ahí sale nuestra humanidad. Porque aunque participamos de su naturaleza, no dejamos de ser lo que somos, pecadores. Yo no peco para ser pecador. Yo como soy pecador, peco, y de lo mío sale. ¿No te has dado de cuenta a un niño, ¿no? Pequeñito? Tengo una hija pequeña que se llama Yasmín, de 3 años. Os lo prometo, como cualquier padre, nunca le he aprendido a ser egoísta. Quítale un juguete, ya verás. Nunca le he aprendido a decir palabrotas, lo primero. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer de por sí ya es pecadora. Obviamente cuando va creciendo la maldad crece. Pero ya desde pequeñico sale lo que somos, pecadores. Y el Espíritu Santo va todo el rato intentando. ¿Y qué sale de nosotros? Pues lo dice la Biblia. Dice que lo que entra no contamina, sino lo que sale. Dice, porque del corazón salen el qué? Homicidios, odios, rencores, rencillas, separaciones y cosas semejantes a estas. Ahora yo ya creo que nos llevamos bien toda la vida. Y nos hemos hecho, por ejemplo, 100 bien. Me hace una mal a mí, o le hago yo una mal a él, para toda la vida. No dicen Romanos que tenemos que soportarnos los unos a los otros. ¿Sabes que yo, a los de Italia jamás en la vida les voy a soportar? ¿Por qué? Porque no tengo comunión con ellos. ¿A los de Italia? ¿O a los de Francia? ¿O a los de Marruecos? No los conozco, ¿cómo los voy a soportar? ¿Cómo voy a soportar un mal día de uno de Brasil que viva allá? Si no lo conozco. Pero, por ejemplo, el Raises ha tenido un mal día, tendré que soportarlo. O he tenido un mal día yo, me tendrá que soportar. ¿Se entiende? Amén. Mira qué verso dice en Efesios. Dice, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Qué significa en griego contristar? Significa afligir, causar dolor y entristecer. No dice que se va de ti. Dice que como está contigo, lo entristeces con tus actos. Tus actos entristecen al Espíritu Santo. Aunque obviamente Él no quita su gozo y su paz porque Él es lo que Él es. Pero entristecemos al Espíritu Santo con nuestros actos. Cuando pecas en el pecado rojo, verde, blanco, azul, amarillo, elige el color que tú tienes, que cada uno de nosotros tenemos un color, porque todos hemos sido manchados por el pecado. Contristamos al Espíritu Santo. Y cuando sientes esos vacíos internos, aunque oras, ¿sabes por qué es? Porque en tu corazón hay pecado. Y el Espíritu Santo, atención a esto, el Espíritu Santo te está dando de su tristeza para que entiende lo que le provocan tus pecados a Él. Por eso dice en Corintios que la tristeza según Dios, ¿cómo es esto? Pues el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor, pues si el Señor es alegría, si Él cambia el lamento en baile, claro, pero la Biblia también tiene más Biblia. Cada cosa para su cosa, hermano mío, Dios te bendiga. El gozo del Señor es mi fortaleza, pero también dice la Biblia que la tristeza según Dios produce el ¿qué? Arrepentimiento.
Escucha esto. Dios es tan bueno que aun poniéndote triste provoca en ti deseos de arrepentirte. Amén. Por eso cuando tú y yo tenemos historias, porque todos las tenemos, lo que el Espíritu Santo está provocando en ti es tristeza que tú le has provocado al pecar. Obviamente esto no pasa de la noche a la mañana. El Espíritu Santo, como todo padre a todo hijo, quiere arrepentirse la primera, pero ahora yo no me arrepiento. No me arrepiento, por ejemplo, del rojo. No me arrepiento del verde. Lo voy a hacer más. Me gusta, por ejemplo, ya sabes que en nuestro pueblo mentir fue, pero me gusta mentir. O me gusta criticar. O no me hablo con este. O me gusta el vicio. O no quiero parar. O tiro. El Espíritu Santo te dice por qué, por medio de la palabra, Aarón. No peques. Amén. Búscame. Sé humilde. Sé manso. Suelta. Agarra esto, pero suelta aquello. No hagas esto y no hagas aquí. No hagas la 13-14, porque el Espíritu Santo no puede ser burlado, nos conoce. Es que Dios conoce mi corazón, eso es lo malo, que lo conoce. Amén. Amén. Y dice la Biblia en Jeremías que el corazón del hombre es más engañoso que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y no respondiendo nadie, dice Dios: yo, Jehová, pruebo los corazones y examino los pensamientos del hombre. Ya en nuestro corazón sabemos que está ahí Yacaré, y nosotros hacemos como un negocio con Dios, un trato, como si el Señor fuese un vecino. Como que quiero engañarlo, como que quiero hacerle un correate, como que quiero hacerle un trato. Hasta aquí sí, pero hasta aquí no. A ver si lo mareó el Señor con 2 oraciones y esto se olvida. Que no. Da igual que ores 5 horas. Si tú no sueltes este pecado, las oraciones que sirven de aquí no te van a producir lo que te tienen que producir. Por eso hay personas que oran y no sienten. ¿Por qué? Porque la oración es fuente de poder, la oración te bendice, la oración te fortalece. Amén. Pero si tú no quieres soltar esto que Dios te dice que sueltes, da igual que ores y que ayunes. Ahora bien, por eso dice la palabra del Señor. Pongo este ejemplo, pero tú llévalo a la debilidad y al pecado que a ti te da, como a mí me da. Dice que si no tienes relación con un hermano, dice, no traigas ofrendas. Antes bien, vete donde él, pídele perdón, y dice, y entonces ofrenda. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que queremos ofrendar oración, sentir a... ¿Quién no quiere sentir a Dios de aquí? Aleluya. Chico, todos queremos lo bueno de Dios. Amén. Todos queremos vivir en san... Nadie quiere ser carnal por deporte. Todavía no me he encontrado una persona que haya conocido el Evangelio Ramsés y quiera ser carnal y le guste, lo odia, lo aborrece, pero ¿qué pasa? Que la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra La carne. y ambos se oponen entre sí. ¿Qué significa? Que la carne te dice, no lo perdones, y el espíritu dice, perdónalo que yo te doy amor para él. Amén. La carne te dice, ¡ora! El espíritu ora y la carne te dice, ponte un rato en Netflix. El espíritu te dice, sé humilde, y la carne te dice que eres el mejor. Y ambos se oponen entre sí, pero el Espíritu Santo tiene que declarar ¿el qué? Tiene que declarar barrera. Amén. Y esa barrera de amor es la que tenemos que aceptar al Señor y recibir de su mandato. Mira, en Dios hay cosas difíciles, pero no imposibles. Amén. Vuelvo a decirlo, hay cosas difíciles, pero no imposibles. Amén. Si algo estamos viendo en la cárcel del Curro Titán es personas sin destino, sin futuro, rotas, salen y vuelven a entrar porque no te viene nadie afuera. ¿Me he explicado? Salen, la vuelven a leer un poco sin querer guiarla para entrar porque afuera no tiene nadie. Alma, qué vida, Señor, si es para morir. Es la que dijo Job, maldigo el día que nací, palabra que a veces se puede hacer así. ¿Y saben lo que hacen? Escuchar la palabra, pastor, me pasa esto, pastor, me pasa lo otro, ora por mí, restáurame, porque el único que puede arreglar lo que está roto se llama Espíritu Santo. Amén. Los psicólogos pueden tratar con tu mente, pero no con tu corazón. Los médicos pueden tratar con tus heridas, pero no con tu alma. La psicología llega hasta aquí, pero el Señor llega hasta allá. Vuelve, te trata, te cambia, te fortalece, te bendice, te restaura. El Espíritu de Dios es especialista en hacer lo imposible. Amén. Es que yo no puedo, claro, ¿cómo vas a poder? Si es muy fuerte. Para eso está el Espíritu Santo. Amén. Para eso dice la Biblia, diga el débil. Fuerte soy. ¿Cómo el débil fuerte es? Vamos a poner aquí a uno que mide 1,13, ole de verdad, y pesa 28 kilos. Y ahora aquí al lado, por ejemplo, al pastor, que es un tiarrón. ¿Cómo puede decir este de 1,13? Diga, el débil fuerte soy. El débil coge y se va, se esconde, se hace el machote, agárrame, que lo mato. No me suelte por si acaso. ¿Por qué? Porque es débil. Y a nosotros nos quitas el habla, o sea, el chillo, pues ya no somos. Pero ¿cuál es la verdad? Que el débil es débil. ¿Pero por qué el débil puede decir fuerte soy? Porque cuando el débil no llega, depende de Dios y Él te da de tu fuerza. Amén. Por eso dice Isaías que Él multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Las matemáticas en Dios no es 0 por 0, 0. Es 0 por 0 lo que Él quiera poner millones de millones, galaxias, universos, Amén. planetas. Amén. El amor de Dios es lo que te ayuda a aborrecer lo que Él aborrece. ¿Qué te aborrece? Ese pecado.
Tienes que verlo y aborrecerlo en el nombre de Jesús. Pero es que me gusta mucho, tranquilo, que Él quitará y pondrá en ti lo que tenga que hacer. Amén. Pero da el paso, no escuches si seas olvidador o olvidadizo. Porque no podemos enamorarnos de nuestro asesino. Me explico. Ahora uno me quiere matar, Yácare. Me quiere matar y yo lo sé. Una pistola a un señor, mire donde mí. ¿Cómo me puedo enamorar de él? ¿Cómo le puedo querer? ¿Cómo puedo esperar en él? No puedo, ¿verdad? Al revés, me cuadro. ¿Qué pasa contigo? ¿A dónde vas? Pues hay personas que se enamoran del pecado y el pecado les va a quitar la vida y los va a enviar al infierno. Y no lo quieren tener, pero lo quieren tener. ¿Has visto qué cosas? Lo quieren y no lo quieren. Lo aborrecen y a su manera lo aman. Lo desean y lo odian. Es un amor odiado, pero lo tienen ahí. Pero sin embargo te presento a aquel que murió por el asesino, por ti, para que te libraría del asesino de tu pecado. Qué bien. Por eso dice la palabra del Señor que Él venció a quien, al que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección de la vida, y el cree en mí en que esté muerto vivirá. Amén. Te presento este estudio devocional para que te lleves al Espíritu Santo en tu casa y venzas con lo que no hablas con nadie. Ojalá de aquí salgas venciendo con lo que no hablas con nadie. ¿Sabes por qué estás tan triste? Te lo digo. No necesitas que venga el Pedro Losada a predicar. Ojalá venga. O el Emilio Motos. Y que vengan a tu casa el Emilio de Valladolid, el tío Pelón, el tío Agustín, te hagan una reunión, te profeticen, te canten, te ungen con aceite, oren por ti, te den profecías, te canten alabanzas, te hagan tus reuniones. No necesitas nada de eso. Necesitas dos cosas: arrepentimiento y comunión con el Espíritu Santo. Amén. Y el gozo del Señor será tu fortaleza. Amén. No sirve cumplir con el culto y no cumplir con Dios. El culto te permite venir aquí con pecados, venir con odios, venir con rencillas, venir sin oración, venir en pecados practicados, mintiendo, estafando, engañando. Pero en el cielo nada de eso es permitido. Amén. Jesús dijo, el que a mí viene yo no lo echo fuera. Pero Jesús también dijo, el que está en mi mano jamás nadie me lo arrebatará. Pero también dijo Jesús, que aquel que no quiera ser arrepentido dice, mi mano los quebrantará. Tú eliges de qué manera quieres estar en la mano de Jesús. Que nadie te quite o que Él te quebrante. Porque mira, el pastor te quebranta 2 meses disciplinado. Se quita la disciplina y sigues con tu pecado. Pero las disciplinas de Dios son más fuertes. Amén. Qué bonito es temer al Señor. Amén. Vuelvo a decirlo. Qué bonito es temer al Señor. Amén. No hay nada más bonito que vivir en el temor de Dios. ¿Y cuál es el temor? ¿El del miedo o el coco? No. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es vivir una vida cercana con el Espíritu Santo diciendo, capacítame, ayúdame, fortaléceme, Qué bien. yo no puedo. ¿Ves? Es dependencia de Dios. Concluyo, me fluye. Empezamos a las 7. Gloria a Dios. Ya concluyo, palabrica del niño Jesús que concluyo. En la vida humana, la dependencia es madurez, Yácare, ¿no? Nosotros estuvimos con nuestros padres un tiempo, y llegó un tiempo que nos casemos, y luego nos independicemos, ¿no? Y el Yácare y yo, cada uno en su casa, nuestras esposas, nuestros hijos, y tiramos para adelante. Lo que no es normal, por ejemplo, yo con 36 años, que seguiría viviendo por la casa de mis padres, que mis padres me darían todo el tiempo para comer, ¿ves? La independencia fuera del Señor es sinónimo de madurez. Me he hecho independiente, me valgo por mí mismo. Pero en el Espíritu Santo no, en el Evangelio no. En el Espíritu Santo, los maduros, ¿sabes quiénes son? Los que dependen del Señor. Amén. Pero para todo, para presentar los alimentos, para presentar los sueños, para presentar ese negocio, para presentar un caso, para presentar a tu familia, a tu esposa, para esa herida que nadie sabe, para eso que te es imposible. Y cuando dependes del Espíritu Santo, pues dice la Biblia, mira qué proverbio dice, encomiéndale a Jehová todas las cosas y todo te saldrá bien. Amén. No dice que vas a tener 0 problemas y que todo va a desaparecer, sino que todo tocante a la vida del Espíritu te saldrá bien. Amén. El éxito de nuestros ancianos, ¿sabes cuál fue? Oración, Biblia y ayuno. En teoría, comunión con el Espíritu Santo. Amén. Claro. Vamos a cerrar los ojicos y vamos a darle gracias al Señor. Y ya está. Dale gracias al Señor, dale gracias al Señor en los instantes. Y dile que ahora el Espíritu Santo te ministre, que te ministre Amén. su palabra. Espíritu Santo. Dale gracias al Señor, dale gracias, dale gracias.